11 de junio. Sin darnos cuenta ya han pasado 25 días desde este momento. Es el día. Bueno, pues ahora sí que sí. Ahora empieza el viaje. Vamos a buscar al señor Cardoso. Y empieza un viaje. Y así es. Ya empezamos y ya lo acabamos. Ese viaje que llevábamos tanto tiempo pensando y preparando y que parecía que nunca iba a llegar ese momento, pues ya hemos llegado. Hace unos 2 meses os adelantábamos cómo pensábamos que iba a ser ese viaje. Vamos a recordarlo un poquito. Ya lo tenemos. Todo está listo para la aventura del 2022. Otro año más tendremos el apoyo del Grupo Estarol y de Estarol Competición, que nos va a ayudar a poder lograr esta aventura. Está claro que sin ellos todo sería muchísimo más difícil. Entonces estamos muy agradecidos. De verdad, os damos las gracias. Yo creo que desde el minuto 1 tiene que ser especial esta expedición, ¿no? Vamos a aprovechar al máximo este viaje, estos kilómetros que vamos a hacer por carretera, y vais a ver sitios espectaculares. Lo primero que tenemos que hacer es disfrutar. Disfrutar día a día de la aventura, de la moto, de las experiencias, de todo lo que vamos a vivir, que esto no lo vamos a volver a repetir. Bueno, disfrutaremos, pero al mismo tiempo vamos a sufrir bastante. Lo más importante que queremos transmitiros van a ser nuestras sensaciones, los momentos buenos, los momentos malos, los momentos de abrazos, los momentos de cabreos, que sintáis con nosotros lo que se disfruta en una ruta de este tipo con un buen compañero. Lo que queremos es que viváis las sensaciones con nosotros, que busquéis en el canal de Quiero Viajar en Moto, ese canal en el que os podáis ilusionar con hacer otros viajes. Queremos conseguir la mejor ruta para viajar a Cabo Norte en moto. Algo que para nosotros en este viaje es esencial es que viajéis con nosotros. ¿Y cómo vamos a intentar conseguir ese objetivo? Evidentemente, lo primero, lo que tenéis que hacer, suscribiros al canal de Quiero Viajar en Moto aquí en YouTube, darle a la campana para que estéis al loro de todos los vídeos que vayamos publicando, pero va a tener un plus. Os vamos a dejar el enlace a nuestra página web y ahí haremos una pequeña crónica de ese día y os dejaremos enlaces de los tracks, de los puntos más característicos que hayamos visitado, un PDF resumen de esa ruta con toda una cronología y con todos los datos de los kilómetros hechos ese día y evidentemente el enlace a los vídeos. Vamos a empezar con 2 vídeos de lo que es la etapa de transición, por lo menos hasta llegar hasta Puiggarden, que lo hicimos en 4 días, sufriendo mucho. En el vídeo de hoy vamos a ver los 2 primeros días, hasta la mitad de Francia. A medida que vayamos viendo cosas de estos 2 días, os iré dando pequeñas pinceladas de lo que ha generado el viaje. Os iremos dando aquellos pequeños consejos que vais a necesitar para poder planificar vuestra aventura a Cabo Norte. Aquellos consejos que, a medida que nos íbamos adentrando en Noruega y teniendo nuevas experiencias, pues nos íbamos dando cuenta que era necesario saberlo de antes. Os hablaremos de los peajes, os hablaremos de cosas que nos vamos a poder ahorrar, os hablaremos de los ferries, os hablaremos sobre todo de cuánto dinero hemos gastado, que eso sé que es lo que más os interesa a todos, con lo cual tenéis que ver estos 2 vídeos de transición, que sé que son los más aburridos, vosotros queréis que lleguemos a Cabo Norte y que disfrutemos de Noruega, pero aquí también el llegar hasta Suecia es un momento importante. Y nada, empezamos. Salgo al encuentro del señor Cardoso. Bueno, aquí quedamos en la gasolinera de Salnés. Joder, estoy nervioso, macho. La incertidumbre de, bueno, empieza la máquina a funcionar, si todo saldrá bien, si la moto aguantará 13.000 kilómetros, tiene que aguantarlos, ¿no? Pero es fastidiado. Voy a esperar aquí al señor Cardosillo. Amigo mío. Buena suerte, buen viaje. Pero quizás, para aquellos que no nos sigáis en las redes sociales, en Facebook, Instagram, ya sabéis, en Quiero Viajar en Moto, pues vamos a poner un poquito
de aquellas reflexiones finales que hemos hecho cuando acabamos el viaje. Creo que es bueno para que interpretéis de distinta manera todos aquellos vídeos que vamos a tener a partir de ahora de nuestra expedición Estaloya Cabo Norte. Vamos a ver un poquito de esas reflexiones. Llega el momento reflexión del viaje, el momento en el que pensamos, bueno, ya llevamos 3.000 kilómetros desde Gistras, desde Dinamarca, a tope autovías, y esos 5 días nos ha dado para pensar mucho y reflexionar sobre qué ha sido este viaje. Y quiero dar las gracias a Isaac por acompañarme en esta aventura. El agradecimiento es mutuo y espero seguir poder seguir rodando con él y para adelante. Esta expedición Estaloya Cabo Norte ha sido complicada. Ha tenido momentos muy duros, ha tenido momentos de mucha moto, mucha monotonía y de mojarnos, de acostarnos mojados, y esas situaciones límite pues nos hacen aflorar a todos pues esos momentos más complicados de nuestra personalidad, porque hubo momentos fastidiados. Duros. Hubo momentos fastidiados. Efectivamente, hubo momentos fastidiados y mucho tiempo para darle vueltas al coco. Y si no, mira, os adelanto esta conversación que tuvimos el señor Cardoso y yo. Tú fíjate una cosa, pues qué bonito. El año pasado Sí, no paramos de hablar en todo el Sí. camino. Y este año hubo muchos momentos de silencio. sí, hombre. No te Muchos, jodes, y muchos más con este momentos, puto ¿eh? tiempo, Bueno, ya. Pero aparte, este año es una atacada de Son carajo, muchos kilómetros de Dios. Es mucha atacada de carajo. Es duro. Este año la ruta es dura, pero es gratificante. Yo se lo vamos, dije a tengo Sandra, claro. Se lo dije a Sandra, que se me estaba haciendo le cuesta arriba, No me digas. Son muchos kilómetros, joder. Y venga, vamos tirandito, vamos haciendo kilómetros, que nos estamos poniendo un poco melancólicos y tenemos muchísimas ganas de llegar a Cabo Norte. Bueno, ya llevamos una buena atacada, ¿eh? Llevamos, ¿cuántos? 400 y pico kilómetros. 400 y pico. Todo autovía, poco hay que contar, menos esta sorpresa. Mira qué bonito. No hicimos nada malo, A lo mejor quieres sacarse unas fotos, que me gustan las fotos. A lo mejor no te extrañe que sea porque le gustan las fotos al tío, Esperemos que sea porque le gustan las fotos. Sígame. Yo tengo esperanzas de que sea porque nos van a invitar a tomar la cerveza. Pues no tienen por qué multarnos. Es que no tienen por qué. Bueno, a lo mejor sí. Estos petardeos, macho. No, nos van a parar en la gasolinera, nos van a invitar a una cerveza, nos vamos a sacar una foto para la revista de la Guardia Civil. Y bueno, exactamente no fue así la cosa. Tuvimos una instructiva charla sobre cámaras y de diversos accesorios en las motos y casco, y bueno, pudimos continuar el viaje sin mayor problema. Venga, chao. Una risa. Casi Vamos, llegamos. Casi vamos presos. Bueno, ahora vamos a visitar ahí un amigo, una sorpresita, para hacer un mantenimiento en la moto. Vamos a estar un rato con la élite. La élite, ya veréis dónde vamos. Quedaros un ratillo que ya veréis qué mantenimiento le vamos a hacer a las motos ahora. Aquí por el camino, así a lo bravo. ¿A poco de aquí? A lo bravo, sí, nada, 100 kilómetros de aquí. Mira qué curriño el pueblo. Por aquí. A ver, por aquí. Lolo Pámanes. Mira qué asientos chulos. Sí, señor, con nuestro amigo Lolo Pámanes. Aquí estamos preparando el asiento guay. Es una maravilla. Yo voy a viajar de puta madre a Cabo Norte. Tú vas a estar jodido,
Yo voy a ir con el culo, vamos, listo y listo. Pero bueno, yo lo preparo para la próxima guerra y ya está. ¿Qué? Juventud. Al amigo, al señor Lolo Pámanes, un máquina, que se porta siempre de puta madre con todos nosotros, se porta guay. Bueno, a mí me dijeron de pequeño que había que ser una persona buena y es lo que hago. Buah, una maravilla, una maravilla. Todos los amigos que te Si no, luego no, están más contentos. si no, luego no vienen los Reyes Magos. Bueno, Claro. Reyes Magos. Sí, Dice, sí. ha sido malo, no vienen los Reyes Magos. Pues nada. Qué guay, aquí tiene toda la peña trabajando aquí a tope. ¿Para toda España es el extranjero o solo para España? Hoy tenemos presencia en 12 países. Una máquina. Sudamérica Latina nos piden. México, Ecuador, Salvador, Qué guay. Argentina. Bueno, yo siempre estoy contento por el propio asiento, pero lo que le comento yo siempre a la gente es sobre todo la fidelidad. Sí. A mí, el tema que te diga, Pero- como me dijiste, y como sé que funcionas con otros que he visto, te lo recojo tal día, te lo entrego tal día. Pero es que no puede ser de otra manera. Porque Bueno, hay- eso es una bicoca. Bueno, ya. ¿Eso lo vale, encuentras vale, hoy en día? Vale. Vamos a ser realistas. No. Sí, no. Eso es una garantía ya de la hostia. Que te encuentres con esa situación. Que vamos a ver, que todos clavamos una punta torcida. Hombre, joder, Pero ¿cuántos, bueno. ¿cuántos asientos haces al mes? Al Bueno, año, muchos, al año muchos. 2200 y este año estamos todavía más a la alta, o sea que... Vamos a ver, te lo dices tú, alguno te puede salir rabudo, pero el problema, la solución es, el tema es cómo lo solucionas. ¿Se soluciona bien? Sin problema. Muy guay. Pues aquí estamos, ahora, ya contigo yo me voy a ir de puta madre, camino de Cabo Norte. Este va a sufrir. Llegar a decir. A la vuelta digamos, decir, paramos oye, en Paman, paramos en Paman para el asiento. Nos vemos, seguimos. Y llegamos a nuestro destino, que hoy era San Sebastián, con intención de dormir en camping, pero el mal tiempo y el precio nos hizo cambiar de opinión. Pues por 40 pavos dormimos en hotel calentitos y con bañera o ducha. ¿Qué te pasó, señor Cardoso? Desmontando todo, pensando que perdiera el Viaté. Y el Viaté está aquí dentro. Y tuve que empujar de la moto unas cuantas veces en la autopista. Marcha atrás. Tuvimos ahí un problema en la autopista de aquí del País Vasco que no le abrió. Bueno, pues ahora a ver en Francia a ver qué es lo que nos pasa. Esperemos que no haya más problemas. Pirulillas de motero. Ya. Y una jornada de tránsito. Nos quedan 3 así. Que poco podemos contar. Siempre nos queda algo. Hoy creíamos que íbamos a llegar pronto, fuimos a un camping. Y mirad, son las 10 de la noche y aquí está Cardoso montando y desmontando el carnado de la moto. Como en la ruta 181. Hay que andar a montar, desmontar. Buah, qué ruina. No vamos a sobar que estamos cansados. ¿Hoy cuántos kilómetros mandamos, tío? 7.000. 700. 700. Sí, largos. 700 largos. Bueno, mañana ya 600. Al siguiente otra vez 600 y acaba de caer un tornillo. Bueno, vamos a cortar la comunicación porque puede ser el momento de los improperios. Buenos días, chicos. Estamos en la etapa 2 y estamos ya cansados. Ayer nos metimos 700 y pico kilómetros, pero como todo al principio va guay, pero después deja de ir guay. Llegamos a las 1000, pero bueno, estuvimos en un hostel. Nos encerramos en un hostel hotel. Pero muy guay. Ya veis ahora, enseño un poco por aquí, pero está en un sitio guapísimo. Nada, estos días poco que contar. Son jornadas de tránsito hasta llegar a Hamburgo, es autopista. Pero bueno, algún incidente tuvimos. Tuve que desmontar media moto. Tuvo que desmontar media moto, casi la valla del peaje se la come. Nos paró la Guardia Civil, tuvimos un pequeño incidente que se solucionó bien. Y nada, hoy atravesar, primera parte para atravesar Francia. 650 y pico kilómetros. 650 y pico kilómetros. Vamos a dormir en un camping en Charles de Nouvre. Wow. Cuidado. Y vamos a tirar. Tenemos que parar a comprar cosas, que súper calamitoso Cardoso Me quedé sin cable. se olvidó unos cables y también tenemos que comprar unas cosillas para ir adaptando
las motos que tenemos que ir adaptándolas según nos vayan viniendo los problemas y nada, son 25 días, el día 24 las tendremos perfectas para el viaje. Ah, por dentro no puedes. No. No, no. Por la acera. Por la acera roja. Malo será. Eso. ¿No? ¿Sí o no? Bien. Y ahora nos llega la archaina y presos. Joder, macho. Yo y este puto cable, yo te digo que en cualquier momento hincho. Pero bueno, que parece que este vídeo va todo sobre penurias. Hemos tenido momentos muy buenos, ¿eh? Y este, que Cardoso hacía referencia al chaleco airbag, que decía que en cualquier momento iba a explotar. Explotó. Oh. ¿Qué pasó? Me querías ver hinchado. Chavales, me tengo que... ¡Hostia! ¡Qué jolobo, tú! Me tengo que ir hinchado para casa. No sé si tirarme ahí. A ver. Espera. Oye, pues bien. Y aunque parezca una tontería, nuestro primer paso de frontera fue un momento especial. Parecía ya que esto ya empezaba a coger forma de viaje internacional. Entramos en la Francia. Primera frontera. ¿Cuántas fronteras vamos a pasar, Cardoso? Unas cuantas, la verdad. La hostia de ellas. Muchas fronteras. Muchas fronteras, muchos ferries. Sí. Aquí había vías desde motos, pero aquí no las hay. Ajá. Aquí no las Ahora hay. ya no las hay. Tienes que coger tico. Ah. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ah. ¿Pasaste tú? ¿Pasaste? Sí, claro. Ah, bueno, bueno. ¡Estamos en Francia! ¡Para batón de lobo de Irio! Y una vez que entramos en Francia, nos da su bienvenida. ¡Oh, hostia! ¡Nos sacó la foto! Sí. Ah, pero si vamos a 90. Ya. No, no, íbamos a 100, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, de frente libramos. Manda, vaya fogonazo que nos mandaron, ¿eh? Y estaba más limitado, joder. A 90. Joder, macho. A 90 Bueno, horas. Claro, pues nos mandaron un fogonazo ya. Pues nada, empezamos bien el mercado ya. Segundo día, todo va a salir bien. Sí, Carlos. Todo va a salir bien. Sí, señor. Bueno, aquí estamos en la retención típica de Burdeos. Había leído ya que aquí siempre hay retención. Cuando estudia en Normandía también pillamos aquí retención. Pero bueno, se portan bien con las motos. Nos dejan hueco. Bueno, unos más que otros. Justo este no, pero bueno. Vamos tirando. Este dice, si yo no paso, no pasa nadie. Exactamente. Aiche moito yeye. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El Quiroga levantando los copos de las flores. ¡Qué bonito! ¡Jolín! ¡Ah! ¡Qué guay! Después de entender... ¡Ah, no, que se va a romper! De entendernos con la francesa de la pastelería, pudimos comprar finalmente pan. Ya. Pero nos regaló... Y eso que sin entendernos, ¿eh? No sé qué es. Una trenza muy dulce. 2 de estas. Hostia. Cuidado, ¿eh? Mira qué guay. Y una pintaza a la hostia. Pero bueno. Voy a comer de bocata porque se nos retrasa el día. Qué Y raro. un sitio... Qué raro. Ahora, un sitio... Estamos en un pueblito. El típico pueblito francés, tío. A ver, después
pongo ahí en la descripción cómo se llama el pueblo este. El típico pueblito francés, tío, verde, las casas con flores, tío, guapísimo. Tenemos que llegar al camping. Nos quedan 200 kilómetros hoy. Y un calorazo. Y hoy nos pasó una cosa muy curiosa. Llovió una lluvia torrencial sin haber nubes. Esto pasa solo en Francia. Y venga, nos mandamos otra kilometrada que estábamos deseando llegar al camping y estábamos ya chupando un calor impresionante. La verdad que Francia se nos hizo duro. Tenemos que dar un abrazo pues este día matador, que estamos muertiños. A descansar en Châtel de Naur. Y ya en el camping pues empezamos lo que es nuestra rutina de casi todas las noches durante 25 días. Ya estamos en la mitad de Francia, nos queda solo la otra mitad. Cuidado, Francia es largo de carallo, Francia, yo creo que es la peor ruta que hice en mi puñetera vida en moto. Vamos. Buah. Mucha carretera, muchos kilómetros en autopista, es exagerado el calor que pasamos hoy. Hoy fue tremendo. Pero bueno, vamos a dormir guay. Estamos en un camping guapísimo. Os vamos a dejar la localización también en la descripción del vídeo, porque está muy bien. Y cuidado, ¿cuánto pagamos? 19 euros. 19 euros. 2 tiendas, 2 motos, 2 peoples Y corriente. Muy bien, eso sí. 2 cervezas grandes, 11 pavos. Buenos días, chicos. Tercer día, empezamos. Estamos en Châtel de Naur. Buenos días, señores. Un diazo, ayer pasamos un calor de la leche y hoy ya vamos a entrar en Alemania. Tercera etapa de las fastidiadas. Son 4 hasta llegar a Dinamarca, a Hamburgo. Y ahí es donde empezaremos el viaje guay. La verdad que esto es una puta mierda, porque 3 días, bueno, llevamos 2 días muy aburridos. Lluvia, un calor, después lluvia, calor, pero bueno. Y nada, aquí estamos ya recogiendo el percal y salimos. Hoy otros 600 y pico kilómetros. Llevamos 2 etapas de 600 y pico. Y bueno, van a ser así 4. Seguro que vamos a estar todos mucho más entretenidos después ya cuando entremos en Suecia y Dinamarca. ¿O no? Hombre, nos estamos pasando pipa estos días, ¿eh? Hombre, claro. Hombre, claro. Nos estamos pasando pipa. Sí, es todo autovía. Todo autopista, autovía y fea, aún por encima, fea. La verdad que sí. Bueno, en la quinta etapa empieza la cosa bonita. Próximo vídeo, llegamos a Puiggarden. Eso nos llevó 2 días de viaje. Acordaros que vamos a tener esos consejos que todos queréis para planificar vuestro viaje a Cabo Norte. Os espero aquí próximo viernes. 2 etapas de Francia a Puiggarden. Y en él os diremos cuánto gastamos en llegar desde Pontevedra a Puiggarden. Mucha pasta, muchos kilómetros, muchos peajes. Ay, que se me da mucho la cámara. Rojo, amarillo y verde. Nos vamos a Nordkapp. Ahora sí que empieza la expedición Staroy a Cabo Norte.